Buah. Bueno, son las 7 de la mañana. Otro día más de estudio. Vamos a echar un par de horas. A las 9 hay máster, así que lo primero que voy a hacer va a ser hacer la cama rápido y me voy a poner a hacerme un café. Así que vamos con el día. Bueno, vamos a dejar que se aire esto un poco y voy a hacerme el café. Ahora tengo que ver el horario que tengo, pero normalmente tengo unas 4 horas, 5 de máster. A ver qué toca hoy. Vamos a ver. Bueno, tenemos las 7:15 de la mañana. Vamos a empezar con la parte jurídica. Normalmente por las mañanas, cuando me ponía a estudiar, solía estudiar la parte legislativa, porque bueno, nada más despertarme estoy como que el tiempo se me pasa más rápido. A las 9 tengo máster. Creo que es una de las partes más importantes de la oposición a bombero, esta parte legislativa. Y en función de la etapa en la que te encuentres, tu horario y demás, pues lo vas a hacer de una manera o de otra. A mí me venía muy bien por la mañana, estas 2 horas antes del máster que empezaba a las 9, darle a la parte legislativo. ¿Qué orden seguía? Ya os digo que en función de dónde te vayas a presentar y demás, pues puede variar, ¿no? Pero generalmente yo esas horas las aprovechaba para estudiar ley regular de bases de régimen local, el Estatuto Básico del Empleado Público, Constitución Española. También en función de cómo iba avanzando y cómo iba viendo los temas que eran más o menos importantes, pues a lo mejor algún día metía 40-2015, 39-2015 y demás. Es decir, yo por ejemplo me he tenido que estudiar haciendas locales y en mi oposición al final no entró haciendas locales. Entonces es muy importante ver qué temas te estudias porque puedes llegar a perder mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, yo afortunadamente no he perdido mucho tiempo como muchos otros, ¿no? También en función de la suerte que tenga cada uno y demás y de cómo vea los tiempos, porque al fin y al cabo también esto es estrategia, pues vas a perder más o menos tiempo. Entonces, eso yo estudiaba solo a las 7:15, le voy a meter hasta las 9:15 y bueno, llegaré al máster 15 minutos tarde, no va a pasar nada, pero estas 2 horas las tengo que echar, ¿vale? Entonces, hoy porque me he despertado un pelín más tarde. Voy a echar 1 hora y media de estudio y los otros 30 minutos aprovecharé y haré alguna pregunta tipo test de lo que he estudiado. En cuanto a mi método de estudio, no tengo ningún método. Al principio solo tienes que empezar a leer, intentar comprender y ver un poco la estructura, también ver, sobre todo, muy importante, las preguntas que nos van a hacer. ¿Vale? Si son de examen oficial, mejor, para ver cómo ir a por los títulos, ¿vale? Y demás. Yo os digo que los primeros 2-3 meses yo estuve sin academia y estuve reventándome esta parte. Y después veremos la parte específica de bombero. Y ya una vez ya pillé pues, bastante nivel, pues ya me metí en la academia, empecé con el tema de los Kahoots, a ver un poco todo, cómo iba. Y pues poco a poco iba pues dando las vueltas de estudio más rápidas y tenerlo todo más organizado en mi cabeza. Al final si le echas más horas que un reloj, al final todo te entra. Creo que es bastante importante que os organicéis, aquellos que podáis, ¿vale? El día de una forma rutinaria, ¿vale? Creo que es mucho más fácil llegar a ponerse a hacer algo, ¿no? Pasar a la acción si lo tenemos todo más estructurado en nuestra cabeza. Y esto parece que no es real y demás, pero de verdad que es que no cuesta absolutamente... A mí no me costado absolutamente nada levantarme, nada más levantarme, hacerme un café y ponerme a estudiar 2 horas sin el móvil, porque esto, yo estoy hablando siempre de horas efectivas y estas 2 horas, eso, normalmente pues, te despiertas y como estás con la cabeza pues más, que no está tan saturada de todo el día, ¿no? Pues empezaba con la parte legislativa. Otro aspecto importante a resaltar es que yo utilizo la aplicación de GoodNotes,
¿vale? La verdad que me viene muy bien, tengo aquí todos los documentos a la hora de estudiar y para subrayar, para anotar y demás, es espectacular, así que si no la tenéis, yo la recomiendo, la verdad que bastante bien. Yo los primeros meses estuve a papel y demás, también me compré un libro pues, de la parte legislativa y demás, y pues subrayando. Eh, Está bien, pero no tiene nada que ver en formato digital. A mí al menos me viene bastante mejor. Hay mucho más orden, vas mucho más rápido y a veces es todo más claro, ¿no? Bueno, ya he echado un par de horas, así que la verdad que muy bien. Llevamos 2 horas de estudio, ahora voy a asearme, voy a meterme una ducha rápida, a lavarme los dientes, me cambio y nos vamos para el máster, ¿vale? Es que así, empezar el día de esta manera, de verdad que es brutal, porque yo antes ya de salir de casa, ya voy con 2 horas estudiadas netas. Es decir, yo ya salgo del máster, que ahora después lo veremos y lo comentaré, y es que ya tenemos la mitad del día hecho. Entonces se me pasa el día súper rápido, ¿vale? Pues vamos al lío. Bueno, ya nos hemos terminado de asear, ahora nos vamos a ir para el máster. Con respecto a la comida, muchos días o bien comía en la facultad de Derecho, o bien me hacía algo aquí, pero muy rápido por la mañana antes de irme en un tupper. Estilo arroz de y que ya está cocido en Mercadona, las tiras de pollo estas de Mercadona, lata de atún y demás. Ya para la cena sí que a lo mejor es algo más, entre comillas, elaborado, que tampoco. ¿Vale? Así que nos vamos a ir para el máster y mientras lo que solía hacer era, pues a lo mejor, ver el grupo de Telegram de la academia o lanzar alguna pregunta, contestar alguna y ver las dudas a lo mejor que también tenían los otros compañeros, intentar pues ayudar en lo máximo, ¿no? En la medida de lo posible. Así que, señores, nos vamos. Bueno, ya estamos fuera. Me he metido también las cosas de entrenar para darle caña. Y así ya yo no vuelvo ya hasta la noche. Bueno, es un día nubladillo. Hoy de máster tengo 3-4 horas y nada más terminar pues me iré directamente a la biblioteca a echar 2 horas antes de empezar a comer nada, así que vamos a darle caña. Bueno, tenemos las 12:40 más o menos. Hemos echado ya las 3-4 horas del máster, así que ahora nos vamos para la biblioteca. Nos vamos para la biblioteca con un café encima, así que voy a echar estas 2 horas rapidillas antes de comer y vamos a darle caña. A ver si me puedo meter en la biblioteca para explicaros un poco lo que voy a estudiar y cómo lo voy a hacer, y nos vemos ahora, ¿vale? Venga, chicos. Aquí la clave, ya os digo, que es un poco la productividad, es decir, estar pensando ahora cuando estoy en el máster en las 2 siguientes horas. Termino en comer rápido y las próximas 2 horas y así todo el día. Bueno, ya estoy en la sala de estudio. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar la parte específica de bombero, ¿vale? En función de dónde te sitúes, de dónde te encuentres en la oposición, yo lo haría de una manera o de otra. Por ejemplo, acabas de empezar a opositar, llevas pocos meses, pues bueno, yo aquí recomendaría, si estás en academia, seguir el orden de academia y además tener algún libro de refuerzo de apoyo. Por ejemplo, hago mención al manual del libro azul, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. Ya depende en función de dónde estés. Si estás en Lugo, pues en la zona habrá algún libro más conocido, ¿no? Más reconocido. Si estás en Andalucía, pues a lo mejor, pues, ponte, estás en Cádiz, pues con B, por ejemplo, ¿vale? Y además también con la academia, ¿vale? El orden, pues el índice del libro, de las bases, si ya estás en una fase más avanzada de la oposición, lo puedes seguir y ya la tienes más o menos clara y dices, ostras, yo me voy a presentar a Ciudad Real y ya le he dado un par de vueltas y demás, pues yo cogería las bases de Ciudad Real y le daría mucha caña a esas bases y seguiría ese orden, ¿vale? Ve subrayando también aquellos temas que lleves mejor, otros temas que lleves peor. Por otro lado, también es bastante interesante el que os deis cuenta de que la academia no os lastra. Hay muchísimas academias que lo que hacen es dar el temario poco a poco, ¿vale? Y hasta que no se termine, pues, o no hay opción a cogerlo, ¿vale? Hasta que no se termine, pues no puedes avanzar. Entonces, en ese caso, compra temas aparte y avanza tú en tu preparación, ¿vale? Que eso no te lastre. Es decir, a mí, yo siempre, o sea, esto es difícil de explicar, pero yo creo que la oposición he llegado a tener un nivel bastante rápido, no solo por mi capacidad, que yo creo que es una capacidad normal, sino también porque no me he visto nunca lastrado, nunca me he visto influenciado por nadie. Entonces,
a la hora de estudiar y a la hora de hacer la preparación yo era muy independiente, yo era muy autónomo, entonces nadie me tenía que decir esto o lo otro. Tenemos que desarrollar, también lo hice, también hice la academia online, en parte para que la gente que estuviera fuera capaz de ser muy independiente y no necesitar estar en un aula con más personas para seguir el ritmo y estar motivadas. Es decir, ya viene un poco también la persona, no depende de cada caso, pero en mi persona viene intrínseco y poco a poco con los años pues me he ido desarrollando de esta manera y al final pues he forjado lo que viene siendo pues ese carácter disciplinario, rollo de constancia y demás. Entonces creo que esto es fundamental, únicamente que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser estudiar un par de horas, ¿vale? Por ejemplo, en 2 horas que se puede hacer, ya os digo que pues también en función de qué temario tengas, en función de dónde estés en la preparación. Si acabas de empezar, pues obviamente no te puedes ver hidráulica en 2 horas, ¿me explico? Entonces, vas leyendo y demás. Hay a veces en las que a lo mejor 2 horas de hidráulica pues se te puede hacer un poco pesado. En ese caso alterna, hazte un tema de hidráulica y otro tema a lo mejor que esté también relacionado, ¿vale? Y poco más, ¿vale, señores? Entonces nos vamos a ver ahora en un par de horas que vamos a comer rápido. Yo lo digo, esto es una pieza clave en la preparación cuando yo estaba opositando, que fue el terminar de comer y el directamente decir, es que tengo 20 minutos para comer, 25 minutos para comer. Y comer algo rápido, nada preparado, ¿vale? Entonces, a raíz de eso yo ya ganaba un montón de tiempo y ya me iba por otras 2 horas que después ya veréis un poco la comida y cómo lo vamos a hacer, ¿vale, señores? Así que nada, vamos a darle caña y a por otras 2 horas. Bueno, señores, ha llegado la hora de la comida, así que vamos a comer un poquillo, ya sabéis, unos 15 a 20 minutos le dedicaba a comer y ya está, ¿vale? Os voy a enseñar aquí un poco lo que tengo y nada, así lo veis. Esto es lo que hay. Aquí tengo la ensaladita y aquí un poquito de fideuá, arroz y lomo. Un poquito así de alioli para acompañar. Bueno, acabo de salir ya de comer, he dejado las cosas en la biblioteca, me he pillado un cafecito, así que nada, vamos para la biblioteca y vamos a darle un ratillo, un par de horas, dejamos el móvil y a darle caña, ¿vale? Ahora mismo le voy a dar un par de horas de específico de bombero y ya después, en el descanso, os contaré un poquillo todo, ¿vale? Bueno, acabamos de salir del descanso de la biblioteca, tenemos las 6:15, vamos a echar un par de horas más, ya las 2 últimas. Ya os digo que ahora lo que suelo hacer es lo siguiente, yo cuando termino de estas 6 horas normalmente lo que hacía era pasear 15 minutos, 20 minutos antes de empezar a arrancar con las últimas 2 horas. En estas últimas 2 horas, dependiendo de cómo estuviera yo mentalmente, pues estudiaba un poquito más si me estaba gustando el tema, iba a hacer preguntas tipo test o incluso la parte de psicotécnicos y test de personalidad y demás, ya en función de dónde te sitúes, en qué etapa, ¿no? Si al principio, al final, si la posición está cerca, si está lejos, pues haces una cosa u otra. Así que nada, ya os digo que estos 15-20 minutos me gusta andar, cogía el móvil, Telegram, escuchaba música, me ponía a hablar con gente y demás, y ahora después pues, me vuelvo a meter a la biblioteca, echamos otras 2 horas y ya nos vamos a entrenar, ¿vale? Hoy más o menos vamos a empezar a entrenar a las 8, así que de 8 a 9 vamos a correr hoy y luego ya al terminar me voy a cenar y ya se termina el día, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir dándole caña. Luego quiero insistir con una cosa bastante, y es que cuando estoy en la biblioteca y miro a la gente, tío, la gente está con el móvil, o sea, es incapaz la gente de estar 2 horas seguidas sin el móvil. Coge el móvil, apágalo, apártalo y dedícale esas 2 horas efectivas al estudio, o sea, es que no es tan difícil. Bueno, he salido hace nada de la biblioteca, he dejado el coche aquí en el parking y ahora vamos a hacer un rodaje, ¿vale? Vamos a hacer series y vamos a correr un rato. Al terminar el entrenamiento ya diré cómo ha ido, pero normalmente yo corría 2 veces a la semana, nadaba 2 veces a la semana y luego fuerza otras 2 veces a la semana. Ya en función de cómo vayáis, pues le metéis más intensidad, más volumen de entrenamiento, menos y demás, ¿vale? Así que después ya nos vemos para cenar, vamos a entrenar a ver qué tal se da esas series. Por cierto, antes de nada, cuando yo iba a entrenar siempre iba diciendo, hostia tú, es que ya me acabo de meter 8 horas de estudio, es decir, joder, que he estado todo el día dándole caña y eso al final te sientes bien, ¿no? A nivel personal. Entonces, muchas veces, ya os digo, me gusta aclarar esto, yo he entrenado muchas veces para desconectar, ¿vale? No he entrenado muy pocos días a fuego, porque venía tan reventado de estar todo el día estudiando y tal, todo el día focus,
con la parte teórica en la cabeza que es que no me daba, ¿vale? Entonces, eso también tenerlo en cuenta, ¿vale? Que hay gente que empieza con un nivel más inferior, tranquilidad, poco a poco, paciencia y a entrenar, ¿vale? Y sobre todo el principio este de especificidad, de si tienes que nadar, pues ve a nadar, ¿me explico? ¿Vale? Si tienes que hacer dominadas, haz dominadas o ejercicios que te ayuden a mejorar esa dominada. Bueno, señores, ya nos queda poco de entrenamiento. Se nos ha puesto a llover, todo el entrenamiento lloviendo, pero es que estos son los días que de verdad hay que salir y de verdad son los que cuentan. Ahora voy a pasar por aquí y os voy a poner lo que he hecho hoy de entrenamiento. Vamos a llegar a casa y vamos a prepararnos la cena, a ducharnos rápido y a dormir. De verdad, chicos, que hoy estoy el doble de satisfecho, precisamente porque ha llovido, me tocaba una tirada larga y he dicho, es que me da igual que llueva, es que voy a salir. Es que es eso, de verdad, o sea, tener una razón, tener un objetivo, el desarrollo personal, para mí es de lo más importante. O sea, el fin, cada uno tiene su fin propio, ¿no? Su meta, pero el camino es fundamental disfrutarlo. Y entonces, eso es lo que hace verdaderamente que me mueva. Así que, señores, lo mismo con vuestro estudio. A darle mucha caña a eso, tío. Va. Bueno, señores, ya estamos en casa, me voy a duchar, voy a preparar la cena y después me voy a poner un poco a daros algunos consejos que podáis aplicar en vuestro día a día, que yo creo que para venir genial y lo dicho, ¿vale? Bueno, señores, ya tenemos la cena preparada, ni siquiera me he duchado todavía, he hecho ya la cena, ahora después me ducharé para que se me baje toda la comida. Y nada, nos hemos cocinado esto, ¿vale? Unos macarrones sencillos, aquí tenemos un poquito de lomo, con chimichurri, 2 plátanos y el agua, que ahora voy a rellenarla. Ahora después, de postre, va a tocar batido de proteínas con un poquito de avena. Normalmente siempre suelo meter proteína y también creatina, omega 3 de vez en cuando y demás. Bueno, chicos, ya se ha terminado el día. Estoy muy contento. Vamos a hacer un repaso de lo que he hecho durante todo el día. Hemos estudiado 8 horas netas, ¿vale? Hemos participado activamente en el grupo de Telegram. También hemos entrenado 1 hora y cuarto y hemos ido al máster, ¿vale? Aquí cada uno que lo extrapole a su rutina, pero esta fue mi rutina a lo largo de esos 8 meses que lo recuerdo pues, de los más felices de mi vida, porque creo que lo que a mí me mueve, lo que a mí me motiva es el tener un objetivo e intentar dar la mejor versión de mí en eso que me centro, poner el foco, olvidarme del resto. Y bueno, ya habéis visto que yo cuando estuve esos 8 meses, los tiempos entre una cosa y otra eran muy cortos. Es decir, yo la biblioteca la tenía al lado de casa, la facultad, bueno, era la misma biblioteca y el máster se daba prácticamente al lado. El tema de las pistas, el gimnasio y demás también estaba al lado. Es decir, que yo iba de un sitio a otro muy rápido. Eso agilizaba mucho las cosas. Yo recuerdo cuando me iba a dormir, yo me iba a dormir súper satisfecho y motivado porque al día siguiente era como una nueva oportunidad de aprender más, una nueva oportunidad de avanzar, de progresar, porque los días de verdad que a mí me cundían un montón. Es decir, yo de que me levantaba hasta que me acostaba era solo pensar en eso. No había otra cosa en mi vida. Ya os digo que esto siempre lo digo. Cada uno se lo toma a su manera, ¿vale? A mí cuando me da por algo pongo el foco, pongo la atención en eso y lo demás se me olvida, ¿vale? Entonces, ese era mi punto de felicidad, donde yo estaba ahí con lo mío y notaba que progresaba un montón y demás, la seguridad que tenía en mí mismo, la confianza que yo tenía en mí mismo a los 2 o 3 meses de opositar era bestial. Aquí no me estoy tirando el pisto ni nada, hay un montón de capturas, de pruebas y demás, de que es que yo cuando estaba en el grupo, de verdad que tenía un nivel, yo recuerdo, o sea, ni muchísimo menos el nivel que llegué a tener cuando aprobé la oposición, pero para llevar 2 o 3 meses, el haberme visto todo el temario, el haber ya dominado un poco todo, ostras tú, que ya he probado algún examen. Eso, ¿cómo se explica? Yo no tengo una capacidad aquí de, vamos, yo soy un chaval normal, ya lo he dicho 1000 veces, pero es que cada día, o sea, 8 horas de estudio dan para mucho, ¿eh? Pero no solo son esas 8 horas, son esas 8 horas, pero estar pensando todo el rato en lo mismo, ¿vale? Porque la responsabilidad del máster es diferente, ¿no? Es como muy secundario, muy secundario. Pero el estar 8 horas ahí, incluso más, ya digo que a lo mejor eran 9 10 horas a veces, pero terminar y pensar otra vez en que al día siguiente va a ser otros temas,
y que al día siguiente voy a tener esta prueba, y que al día siguiente voy a tener este simulacro, y apuntar cosas, apuntar, repasar, 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 y estar todo el día pensando en eso, sin que haya otra cosa, sin que haya vacaciones, sin que haya... Me explico, a lo mejor algún domingo ya lo he dicho 1000 veces, a lo mejor me iba por ahí, ¿sabes? Pero creo que la diferencia, y creo que esto es lo más importante para mí del vídeo, es la mentalidad que tiene cada uno y cómo se lo toma. Cómo se lo toma. Entonces, la diferencia entre alguien que lleve mucho tiempo, porque yo cuando he estado opositando, yo me he enfrentado a opositores que llevaban muchísimo tiempo, también han tenido otras responsabilidades y demás, y la vida, claro, cada uno ya es muy diferente, ¿no? Pero ahora se ve, o sea, yo conozco la mentalidad de esas personas, ¿vale? Totalmente respetables, diferentes o tomando de otra manera, y conozco la mía, entonces esa es únicamente la diferencia, ¿vale? Está claro que hay que saber estudiar, hay que saber subrayar, hay que saber filtrar qué es lo importante, qué es lo que no, y ahora que yo llevo tiempo en este mundo, pues aún más es lo que intento transmitir, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es la mentalidad, es que esa es la regla número uno, la regla número uno. Así que nada, señores, yo me voy a ir a dormir y os recomiendo, de verdad, a muchos de vosotros, compraros algún libro de desarrollo personal, de enfocarte en lo que realmente tú quieres, que muchos de vosotros, si estáis viendo este vídeo es porque queréis la plaza de bomberos, estáis aquí para ver si para ver un poco la rutina, ¿no?, que yo seguía y a ver si podéis sacar algo en clave. Yo os digo que en vuestro tiempo libre, si tenéis ratillos determinados en el día de 10-15 minutos, os compréis algún libro, me podéis escribir y yo os puedo recomendar alguno para mejorar esa parte. Para mejorar esa parte, porque creo que ese desarrollo, digamos, profesional a nivel laboral de estudiar antes de, viene precedido de un buen desarrollo personal. ¿Vale? Entonces, el sacarte la oposición en un año o el estar preparado en un año versus 5 años es esa disciplina, es esa motivación, es ese mindset, ¿no?, del que todo el mundo habla. Entonces aquí insisto yo mucho, de verdad. Buenas noches, señores. Yo me voy a dormir y a reventarlo. Espero que cuando termine de ver este vídeo te pongas a estudiar. Venga, señores.